Bueno, seguimos con esta serie de videos de circuitos digitales, ¿sí? Y pues como lo decía, vamos a continuar con el tema ya en cuanto a formas canónicas, ¿sí? Formas normales o formas estándares de una función booleana. Los dos, pues, de una otra forma vienen siendo casi lo mismo para nuestro caso. Entonces, pues, vamos a entrar primero a leer un poco esto. Lo leo y pues luego lo explico, ¿sí? Entonces, pues, leamos en qué consiste. ¿Sí? Entonces simplemente son expresiones booleanas equivalentes, ya sabemos que es una función equivalente, de la función que cumplen determinadas características. ¿Qué características? Primera forma canónica, ¿sí? Una función lógica de suma de min términos, y la segunda forma canónica, una función lógica del producto de max términos. Pues yo sé que hasta ahora no se va a entender nada de lo que estoy diciendo ahí, pero pues entraremos a explicarlo y pues espero que ya con eso quede más claro pues en qué consiste esto. De todos modos entendamos un poco. Expresiones booleanas equivalentes. Primero que todo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener algún tipo de caja negra, lo que sea, o sea, nuestra función, circuito, lo que sea, ¿sí? Con una serie de entradas, una salida o unas entradas y varias salidas, lo que sea, ¿sí? Tenemos esto. Y al final lo que hacemos es encontrar un equivalente, o sea, otro equivalente. Ya sabemos que es equivalente, por si acaso vuelvo y lo digo, que tenga la misma tabla, ¿verdad? O sea, que al final se comporte, este circuito sea equivalente a este, o sea, que se comporten de la misma forma. Ahora sí, equivalentes de la función que cumplen determinadas características. Entonces, ¿qué tiene unas características? ¿Qué características? Depende de la forma canónica que utilicemos. Si utilizamos la forma canónica, la primera forma canónica, lo que hacemos es sumar puros min términos. No hemos dicho que son min términos, pero ya lo vamos a decir por el momento. Recordemos entonces que la primera forma canónica lo que hace es sumar min términos, ¿sí? Y luego vamos a ver la segunda forma canónica, que es la otra de estas de acá, ¿sí? Que se hace es multiplicando o con el producto, pero de max términos o maxi términos, como lo queramos ver. Entonces, al final tenemos dos formas canónicas para nuestro caso. Una con la suma de min términos y otra con el producto de max términos. ¿Y a dónde vamos? A convertir algún tipo de circuito en un equivalente, ¿sí? Pero el uno con min términos y el otro con max términos. El uno con sumas de min términos, el otro con productos de max términos. Como no he explicado qué es min término y max término, pues supongo que todavía no se entiende del todo. Entonces entremos a explicarlo y luego regresamos a esta parte y aclaramos bien a ver si se entiende más. Voy a borrar esto y pues veamos a ver en qué consiste los min términos primero. Entonces, ¿qué es un min término? Te dice término producto, ojo que ya lo habíamos dicho, son los productos que contienen todas las variables de la función, algunas de las cuales pueden estar afirmadas y otras negadas, o sea, pueden ser ellas o negadas. Yo sé que todavía no se entiende, expliquémoslo y seguro que se entenderá. Supongamos que tenemos cualquier tipo de función, ¿sí? Una función. Obviamente, pues ya sabemos que es lógica, o sea que solo recibe variables que toman valores ceros o 1. Supongamos que esto tiene A, B y C. Supongamos que es una función que solo recibe A, B y C y que tiene una salida, llamémosla D. Si tenemos esto, pues ¿cómo será? O sea, ¿cómo tendríamos al final un min término? Primero que todo tenemos que hacer productos. Y productos de todas las variables, o sea, de A, B y C, ¿sí? De todas las variables. Preferiría meter acá de todas las variables de entrada, pero pues normalmente pues se deja así, pero si son las variables de entrada, o sea, este A, B y C, no la salida. Algunas de las cuales pueden estar afirmadas o negadas. Entonces, ¿qué sería un min término, por ejemplo? Tener A por B por C. Eso es un min término. Listo. Otro. A por B por C negado. Eso también es. Porque pueden estar normales o negadas. Otro. A negado, por ejemplo, por B por C. Otro. A negado por B negado por C negado, por ejemplo. Otro. A negado por B negado por C. Listo. Y así sucesivamente. Los que sean. ¿Sí? O sea, la combinación de estos. Pero al final son productos en donde tengamos todas las variables. Ahora, si tenemos, por ejemplo, entonces pongámosle no ejemplo, porque este no sería un ejemplo. Si tengo A por B, pues esto no es un min término. ¿Por qué? Porque falta C, porque no está involucrada C. Observemos que dice que contenga todas las variables, ¿sí? Son todas. Entonces en este caso no tendríamos todas, porque sería A por B nada más. Entonces pues por eso esto no sería un min término. Otro ejemplo de no min término, A por A negado por C, por ejemplo. Nos falta B.
¿sí? Y fuera de eso A pues está aquí dos veces, pero pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces al final esto tampoco sería un min término. Al final simplemente los min términos son el producto de las variables que tenemos de entrada, ¿sí? Pero puede ser la variable como tal o negada, cualquiera de las dos. Eso sería un min término. Espero que sea claro. ¿Por qué es min término? Min término viene del mínimo, ¿sí? O sea, el mínimo que podríamos obtener. Como estamos multiplicando, observemos con que alguno de estos valga 0, ya esto será 0. Por eso será el mínimo, ¿sí? El mínimo término como tal. Obviamente, pues depende si negamos o alguna cosa de estas, pero siempre cuando utilizamos el producto estaríamos sacando el mínimo de las variables que tenemos, pues a las cuales le estamos haciendo el producto. Por eso es min término, ¿sí? Entonces el producto al final siempre sacará el mínimo. O sea, si uno de ellos es 0, ya saldrá 0. O sea que siempre será el mínimo. Por eso, de ahí viene el término min término. ¿Listo? Bueno, veamos entonces ahora el max término. Listo, max términos. O maxi términos, pues como quieran. Lo mismo, término, pero ahora es suma, ¿sí? Que contiene todas las variables de la función, lo mismo, algunas de las cuales pueden estar afirmadas y otras negadas, la misma cosa, solo que ahora hacemos sumas. Entonces, volvamos otra vez a nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos una función f, ¿sí? Ahora no voy a poner a, b y c, voy a poner x, y, z, solo para pues, que no nos acostumbremos. Podría haber sido a, b y c por si acaso, ¿sí? Solo que pues trato siempre de cambiar los nombres de las variables para que no se me acostumbren a... Y pongamos w como salida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas las variables, primero que todo son las variables de entrada, ¿sí? Entonces serían x, y, z. Entonces, ¿qué sería un max término? Pues la suma, por ejemplo, de x más y más z. Esto ya es un max término. Otro, x más y negado, por ejemplo, más z. Otro, x más y negado más z negado, más z negado. Z negado. Otro, x negado más y negado más z negado. El que sea, ¿sí? Cualquiera de estos sería. Y ejemplos que no sean ejemplos, igual que en el otro. Por ejemplo, x más y. Esto no sería un max término, ¿sí? Por ejemplo, w más x, tampoco fuera de todo porque estamos utilizando una salida, ¿sí? Son solo las entradas y fuera de eso no estamos utilizando todas las entradas. Entonces tenemos que utilizar todas las entradas y fuera de eso, pues ya pueden ser negadas o no, pero fuera de eso se suman entre sí. ¿Por qué es max? Pues max por lo mismo que decíamos en el min. En este caso, con uno de ellos que sea 1, pues ya será 1. O sea que siempre seguirá el máximo, ¿sí? El máximo pues sabemos que en números booleanos será 1, no hay más que hacer. Si no hay más que 1, entonces pues con uno de ellos que valga 1 ya será 1, o sea que sacará el máximo de todos estos, ¿sí? O sea, al final me está entregando el valor máximo entre todos ellos, entre todas las variables que estoy colocando. Pues ya si la estoy negando, pues obviamente sería el valor máximo entre estas, así estén negadas, pero pues es el valor, ¿sí? Entonces de ahí viene el max, ¿sí? El max es suma, recordemos, sale el máximo de todos, mientras que el min es producto, porque el producto con uno de ellos que valga 0 ya será 0, ¿sí? O sea que sacará el mínimo siempre. Eso es, espero que se entienda lo que es max términos y min términos, y con eso entonces ya podríamos entrar otra vez pues a hablar a ver nuestra definición otra vez de formas canónicas y tratar de entender un poco más. Entonces la primera forma canónica, otra vez, o sea, recordemos a dónde vamos. Estas formas canónicas lo que nos dicen es, al final vamos a encontrar equivalentes de circuitos, o sea, tenemos un circuito o una ecuación, lo que queramos, y que está representada, pues no sé, por productos, sumas, source, NOR, lo que sea. Tenemos una tabla de verdad y lo que vamos a sacar es otro equivalente, ¿sí? O sea, otra serie de otro circuito equivalente, pero ese circuito equivalente va a tener la misma tabla de verdad, pero utilizando pues los max términos o min términos, dependiendo de la forma canónica que tengamos. Entonces, ahora sí veamos. Primera forma canónica. Es una función lógica de la suma. Suma de los min términos. Recordemos que los min términos eran el producto. Entonces vamos a tener productos y a eso los vamos a sumar, ¿sí? Pero solo los que tengan 1 en la tabla, ¿sí? De verdad. Ya lo voy a explicar y se entenderá mucho más. Por otro lado, tendremos la segunda forma canónica. ¿Cuál es esta? Es una función lógica también en cuyo producto, ¿sí? O sea, que tenemos un producto, pero de maxi términos o max términos. Entonces, ¿qué es esto? Recordemos que los max términos eran sumas y pues lo que vamos a hacer es multiplicar puros max términos. ¿Pero cuáles? Los que tengan ceros en la tabla de verdad. Eso es, paro ahí y en el próximo video entramos a profundizar estas dos
formas de transformar, hacemos ejemplos de cómo se transforma esto y vemos pues que la cosa realmente funciona. No es más, muchas gracias.